está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales, y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios. Hola, ¿cómo están todas, todos? Estamos iniciando el segundo capítulo de la suma de todos los medios. Ya hicimos la presentación, se trata de un programa cooperativo, un programa colaborativo entre 3 medios de comunicación. Está Francisca Quiroga, directora del Desconcierto, está Francisco Martorell, Pancho Martorell, director del Periodista, y estamos como Clever. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Bien. Muy bien, contentos. Hemos tenido una buena semana y además buenos comentarios de este programa. Ha sido interesante, lo han visto no solo periodistas, eso es interesante. Gente interesada en saber qué está detrás de los medios de Y comunicación. está en todas las plataformas nuestras, por lo tanto ha ido creciendo día a día. Sí, las lo pueden visitas. buscar en El Periodista, El Desconcierto, Clever, y pronto, o ya tenemos podcast, parece. Sí, tenemos podcast, así que ya les vamos a estar contando, vamos a estar en podcast en todas las plataformas, porque la idea, y como lo dijimos en el primer programa, que fue una suerte de declaración de principios, ¿no? Por un lado, que se trata de un programa colaborativo, que es bien inédito en los medios de comunicación en Chile, que se reúnan medios de comunicación, que yo insisto, somos competencia, pero hay cosas superiores como la información y el debate sobre los medios y la industria mediática en Chile, que nos parece que es más importante. Y también hablar de la industria mediática, porque hablamos entre periodistas, pero es algo que nos sale hacia afuera. Entonces, interesante que no solo escuchen periodistas o lo vean periodistas, sino que sea una conversación más cotidiana. El ciudadano informado es un ciudadano que critica, evalúa al poder político, evalúa las políticas públicas, y ese es el rol también de los medios, o sea, entretener, informar y sobre todo dar diferentes perspectivas y pluralismo de las fuentes de información. Eso lo dejamos muy claro en el primer programa. Que no se traguen los sapos, ¿no? Sí, y que las operaciones políticas existen. Sí, con pensamiento crítico, eso obliga finalmente a que los medios no te puedan manipular. Y en el fondo lo que tenemos es que tanto televisión como radio, programas de esta famosa cultura de masas tienden a eso, a manipular a los ciudadanos. Y a instalar nombres, que uno dice, ¿por qué aparecen estos nombres Exacto. en una encuesta determinada y el otro día son el titular de un medio? ¿Qué está detrás de eso? Sí, los medios no son neutrales, hay que tenerlo claro. Hay que preguntarse siempre quién está detrás de un titular, por qué se instala una foto y no otra, por qué se relacionan ciertos hechos, por qué son siempre los mismos columnistas, por qué son siempre los mismos columnistas en los mismos temas. ¿No hay más gente acaso? Bueno, son aspectos que vamos a ir tocando durante todos los programas, y de hecho hoy día traemos ejemplos puntuales de cosas que fuimos comentando durante toda la semana pasada. Sí, uno de los temas que yo quiero poner aquí en esta discusión es hablar de los matinales. Están tan de moda, ¿no? Hemos visto durante este mes reportajes del Mercurio, La Tercera, La Segunda, esta prensa establishment que ha sacado la importancia de los matinales donde todos los políticos quieren estar. ¿Y quién es el político que está más destacado? Lavín. Colocan, siempre son hombres de derecha, la mayoría. Bueno, aquí está la imagen. Los tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahí, y el Desconcierto, ¿qué es lo que hicimos? En la pauta dijimos, vamos a tener que hacer un análisis de qué está detrás de los matinales. Entonces, ese es el elemento. Prácticamente puros hombres. O sea, que son nada personal, panelistas estables. No, nada personal. Y son hombres de derecha. Y que, bueno, y Vidal, que sabemos que es un hombre que tiene muy buenos vínculos, parece como el que es muy usual en los matinales, que haga la contraparte, pero entre amigos, ¿no? No hay una contraparte muy fuerte. Entonces tenemos a estos hombres que aparecen siempre. Y el despliegue comunicacional del gobierno también. Hemos visto a los ministros, Monker, por ejemplo, el tema de la flexibilidad laboral, en una barrida en todos los matinales con esta cosa didáctica, ¿no? Como una pizarra. Lo de la pizarra, como esta cosa de el profesor te enseña, y entonces todo muy didáctico, te explica, pero te dice una parte y no hay un contrapunto ni hay un panel que cuestione, porque es un panel bien amigable para un político ir a un matinal donde en general tienes que hablar de todo y se comenta poco desde el punto de vista de una contrainformación, no hay un contrapunto ideológico, entonces es un espacio amigable para los políticos hoy en día. Bueno, de hecho se viralizó, y quiero poner ese contrapunto, que la única persona quizás que le hizo
como la contra al ministro del Trabajo, a Monkeberg, fue el abogado Daniel Stingo. Y en fue TVN. tan evidente que fue el único momento en que le hicieron, porque además Daniel Stingo es abogado laboralista. Entonces el mismo se lo dijo, a ver, ministro, espere un poquito, porque aquí está hablando con alguien que sabe. No se lo dijo así, pero se notaba que sabía. Y en un tono muy amable, pero le hizo un contrapunto. Y le cambió la cara a Monkeberg. No solo le cambió la cara, sino que se viralizó porque fue efectivamente un momento distinto dentro de los matinales. Exacto, entonces claro, es interesante. Que justamente los matinales descubrieron algo. Uno, que un poquito el tema de farándula está como agotado y aparecen estos temas de la política que quieren poner como que son las preocupaciones de la gente. Entonces llevan proyectos, iniciativas o ya algunos decretos ya resueltos con la intención de explicarle a la gente lo bueno que son, pero escondiendo la parte ideológica. Es propagandístico. Ese es el tema. Queda fuera lo ideológico, queda fuera lo que hay detrás. Si hablamos de salud, no hablamos de que hay intenciones de que cada vez se privatice más la salud, sino que, oiga, usted cuando llegue mañana, entonces el que va ahí, y en este caso uno de ellos es Lavín, que está acudiendo, porque Lavín lo han llamado de todos los medios para hablar de política. De política, entrevista, mayúscula, hablar de los temas nacionales, y no quiere. Dice, no, yo no hablo de política. Sin embargo, va a matinales a hablar de la política cosista. Pero como sabe que ahí además tiene un panel que difícilmente aparezca, ¿cómo se llama? Daniel Stingo, que es el único, como la única voz crítica. Que le vaya a reclamar o a poner el tema político más de fondo. Dice, voy tranquilo, y se luce. Crecen las encuestas, tiene más conocimiento público. Pero, y ahí hay algo bien interesante, porque si vemos esta foto, donde son los que aparecen más en los matinales, de hecho había un registro bien impresionante que creo que lo hizo La Tercera de quienes aparecen más, y efectivamente la figura de Joaquín Lavín está disparada respecto al resto. El que tiene mayor número de apariciones. Exacto, uno de los que está yendo habitualmente, y ahí está la foto de él, a matinales, por sobre noticias o programas políticos, es el presidente. El mismo presidente. Y ahí hay un giro que creo que es bien interesante a propósito del fenómeno grande de los matinales, que es cómo se ha ido desplazando a lo mejor, y esto tiene que ver con una conversación mayor que a lo mejor podríamos profundizar en otro programa, pero cómo los noticiarios de la televisión, que también están pasando por su propia crisis, podremos analizarlo en otra oportunidad, pero los noticiarios a lo mejor no están cumpliendo la pega de la información que es la que después cae en la ciudadanía y es objeto de conversación. Hoy día parte importante de la tele abierta que genera esa conversación cotidiana y que incluso la toman los diarios como portada o como nota, se viralizan momentos, no están ni en los programas políticos ni en los informativos, están en los matinales. O sea, hoy día los matinales están cumpliendo un rol de instalar cierta conversación pública, y esto lo conoce muy bien, o sea, tanto así lo saben que el presidente, por ejemplo, si quiere instalar una conversación, va a los matinales. Claro. Y reconoce todas esas variables que decía Francisco, de que es un espacio también cómodo, ¿no? Que saben que no van a tener a un periodista que los interpele ni les cuestione, o una voz crítica al mundo social, no va a haber una voz crítica en ese panel. Y además es muy, recordemos que los matinales lo ven mujeres, la mayoría, de acuerdo a los estudios que se hacen de mercado, esto de los C3 de mujeres que están en la casa sobre 60 años, o sea, también es una comunidad muy pequeña que son las que dan el rating. Recordemos que también está en crisis cómo se mide el rating de la televisión hoy en día. Claro, de acuerdo a las cifras, dicen entre 5 y 6 puntos tendrían los matinales, ¿no? Entre 4 y 6 más o menos. Sí, ese es como el rango. Que estamos hablando de 300.000 personas por matinal. Sí, a mí es una cantidad importante, y además tú diste en el clavo, es una mujer votante, porque es un sector que vota, que va a votar. Piensan electoralmente, y hay mucha gente que no está viendo los matinales, que es la gente que critica en redes o que está leyendo otros contenidos y que no están apuntando ningún contenido de la TV abierta a esas comunidades. El mundo de los jóvenes no existe para la TV abierta, los debates LGBTI, el mundo mapuche no existe, no hay representación de esas voces en la TV abierta, y hoy en día desde el mundo digital hay otras ofertas o productos donde van a buscar esos contenidos. Sí, ahora, y el matinal tiene un espectro que es más amplio, o sea, efectivamente hay según lo que mencionaba Fran, según las mediciones, una estructura de quién mira matinal completo. Los matinales son programas los más largos que tiene la televisión hoy día, y han ido creciendo. Es uno de los programas, además, ojo, por ejemplo, Canal 13, que privatizó básicamente una parte importante de su programación, lo que no privatizó fue el matinal y el informativo.
O sea, está muy claro dónde instala su opinión, dónde para el dueño, en este caso Andrónico Luksic, es importante no privatizar y quedarse con la propiedad de algo. O sea, no hay que perder esas referencias para entender qué hay ahí o qué se juega ahí. Los matinales hoy día son por lejos los programas más largos, son franjeados, van de lunes a viernes, algunos duran 5 horas de conversación. Y efectivamente hay un público objetivo que los ve toda la mañana. No es que lo esté viendo todo el rato, sino que están prendidos todo el rato, se escucha, se ve en ciertos momentos, pero la cantidad de gente que pasa por los matinales. Eso es interesante. Eso es interesante, o sea, ¿cuántos de nosotras mismas, habitualmente una está en el trabajo más o menos a la hora matinal, pero cuando yo estoy en mi casa una pasa por un matinal? A ver de qué están hablando, qué tema. Yo soy de radio, en la mañana no prendo nunca la radio. Yo estoy viendo las polémicas ahora. A mí, yo por ejemplo, matinales. Me interesa aprenderlo para ver de qué se está hablando. Como pispar que están hablando, a mí me parece interesante. Nosotros hemos tenido que leerlo justamente para ver las coberturas críticas, porque hay muchos sesgos respecto a la cobertura de las mujeres. O sea, los matinales sabemos lo que pasó con la cobertura de Fernanda Maciel, donde la lógica del morbo, que sabemos que eso llama a muchas audiencias, pero sin lecturas críticas, sin análisis de contexto, eso ha hecho que los matinales también sean los espacios con mayor denuncia. Y este reportaje que hicimos nosotros fue justamente una contrapropuesta, es decir, ojo, el lugar donde todos los políticos quieren estar hoy en día, porque lo ven atractivo, efectivamente un sector popular, pero son los matinales los que tienen mayor denuncia. Por transparencia hicimos el ejercicio de pedir los últimos 5 años y hay denuncias, más de 5.000 denuncias a los matinales y tienen que ver con cobertura morbosa, con violencia de género, con respecto a las mujeres, los temas de infancia, sesgos de clase, porque no se hace la misma lectura ni se indaga en la vida personal de mujeres pobres versus mujeres de clase alta. Entonces, ojo que ahí hay muchas variables de género, raza y también de clase que sí están puestas en las denuncias. Y yo les quería mostrar este gráfico que refleja el matinal que tiene más denuncias en estos 5 años es Bienvenidos, de Canal 13. Lo tenemos aquí atrás. Bienvenido. Después viene el de Mega, que es el segundo, y ahí disputan también el rating. Está ahí en azul. En azul, ¿no es cierto? Oscuro. Después tenemos el Muy Buenos Días, y después tenemos La Mañana de Televisión, y el último La Red. Se dan cuenta que son los matinales que todos tienen algún tipo de denuncia. Y la pregunta que nos hacíamos es, con el Colegio Periodista, que habla en este reportaje, ¿qué es lo que está detrás en la Comisión de Género? Bueno, aquí hay un problema de que nadie hace una fiscalización real. ¿Y cuál es la ética periodística que está detrás cuando se hacen estas coberturas? Está bien indagar en la historia, hacer crónica, pero tener ciertos resguardos respecto a qué cobertura se hace. En el caso de Fernanda Maciel o el caso de Nabila Rifa. El Nabila Rifa fue el caso más emblemático. Recordemos que hay una multa a Bienvenidos, Canal 13, por presentar el informe ginecológico de Nabila Rifa. O sea, uno diría, ¿en qué minuto no hay un editor o alguien que diga, aquí estamos cruzando todos los límites? Porque no, la idea es solo el rating y ojalá que esto se viralice. Eso significó miles de denuncias de la ciudadanía. Esto es interesante. Gente que vio o pasó por ese matinal fue a denunciar. Y hoy en día la gente se está organizando para hacer las denuncias. ¿Qué es lo que está detrás? Que las sanciones son muy bajas. O sea, estas 5.000 denuncias que también está en el reportaje, nos dimos cuenta que en el monto es ínfimo, es mejor pagar la multa y mantener el rating y la lógica morbosa editorial. Entonces aquí tenemos una debilidad. ¿Qué pasa con la fiscalización y la ausencia de una ley de medios? El Consejo Nacional de Televisión hoy en día no tiene capacidad hoy en día de fiscalizar y además las sanciones son muy bajas. Entonces este reportaje pone varios elementos ahí críticos y reflexivos respecto a la calidad editorial, las denuncias versus las sanciones, que está más abajo, que también es un gráfico que muestra la relación. Y por otro lado, también hablamos con escuelas de periodismo, con académicos, también se ha hablado en las aulas de clase. ¿Qué pasa con esto? O sea, imagínense que tenemos a Canal, los que más han pagado ha sido Chilevisión, de hecho. Si te pones ahí monto total aproximado en sanciones, nos vamos a dar cuenta que Chilevisión, Canal 13, TVN después, Mega y La Red, un poco menos, son los que han pagado sanciones. Los montos son insignificantes para la industria televisiva. Entonces la pregunta es, igual que en el medio ambiente, es mejor de repente hacer el daño y pagar la multa. Ahora, muy de nuestro modelo. Porque ¿Cómo se combate? Porque esto es un matinal. Sí. Nosotros podríamos, estamos claro, también en la efectivamente. Mañana,
transmitiendo hacer otros contenidos. por otras plataformas con otros contenidos. ¿Se puede hacer un matinal distinto? Yo creo que sí, se puede. Ese es el desafío. Bueno, los matinales eran distintos. Y han tenido que transformarse. En su origen. Ahora, yo no me opongo a que haya una evolución. Eso también es relevante. O que se definan por somos solo entretención. O sea, yo creo que en eso, o somos solo farándula. Yo creo que ahí no hay problema. Yo creo que hay una definición y la libertad de expresión de los canales, yo creo que es absoluta para definir cómo quieren hacer su matinal. Creo más que hay algo interesante, así como viéndolo como más del lado positivo, creo que es interesante que se abran los matinales a que haya como multipanel, o sea, multiconductores, porque ahora ya no hay un conductor con una conductora como era habitualmente, como tipo hombre, mujer, sino que hay 10, 8, no sé, yo me pierdo un poquito en la cantidad, pero son muchos que están siempre y van rotando. Y hablan de todo también. Y hablan de todo. Tienen que tener opinión sobre todo. Y creo que ahí hay un tema. Sí, creo que ahí hay un punto. tema que es complejo, que es que vas poniendo temas de la actualidad y se fuerza a un panel a hablar de todos los temas y tener opinión y posición sobre todos los temas. Y uno se pregunta, ¿hay posición y opinión de todos los temas? ¿Cuánto tú responsablemente puedes realmente opinar de todos los temas? Entonces creo que ahí hay un trabajo editorial que hacer, porque si tú te instalas desde la opinión, sobre todo en temas que son complejos, por ejemplo, Návila Rifo, el caso de Fernanda Maciel, son temas complejos porque tienes que tomar ciertas decisiones editoriales, que van más allá de una opinión, y yo creo que eso es lo interesante. Cuando tú hablas, y aquí me paso a un tema que quedó ahí, que es, hoy día estamos hablando de medios no sexistas. Tal como se habla de educación no sexista, también está el contenido de medios no sexistas. ¿Por qué hay sexismo en los medios? Porque yo me pregunto, cuando hay un caso de violencia extrema hacia una mujer, como el caso de Návila Rifo, ¿este es un caso solamente policial judicial? ¿Es una página solo policial y yo me hago cargo de eso como medio de comunicación? ¿O entiendo que esto tiene un margen social mucho más grande? Y que cómo lo abordo yo también me acerco a cómo lo instalo socialmente. Y esa es una conversación más profunda editorialmente que se debería tener en conjunto en un matinal si vas a tocar un tema tan delicado. Y cómo tú te enfrentas a eso, sobre todo en un panel tan grande, tiene que ser un tema delicado, o sea, pero tienes que entender el origen. Porque si para ti es solo un tema policial, entonces vamos mostrando judicialmente lo que dice, vamos poniendo las fotos, que este es el tema policial, y no entiendes que estamos en otro momento en Chile, donde la discusión está instalada de otra forma. Creo que estás pasando por alto algo que es importante tener en cuenta. Sí, entonces creo que ahí hay una pega que falta. Ahí hay una responsabilidad de los canales, su política editorial, que tiene que ver con esto, los paneles, y también con la selección de los expertos. Uno ve que pasa también. Bueno. Porque cada experto, con los matinales que se convierten en gente que es popular, que es buena para hablar en un determinado momento, contar algo, y que tú sabes que finalmente no tiene... Aparecen los garay, por ejemplo. No tiene sustancia, claro, aparecen los garay o otros que solucionan, no sé, el cáncer comiendo manzana. Claro. Es decir, ese tipo de cuestiones son las de... Y quedas expuesto, porque efectivamente si tú tienes estos paneles, como dice la Bea, que son enormes, de 10 personas, y que cada uno tiene que opinar, de repente uno escucha cada cosa, o que se entera después por las redes sociales, que es la que reproduce generalmente lo que ocurre en los matinales. Y que rinde dice, mucho. Pero ¿cómo la conductora, el que está al lado, pudieron decir semejante barbaridad? Ahí está la responsabilidad de los canales, pero los canales también, y aquí hay un palo para los editores, que el trabajo es más fácil cuando tú repites a las personas siempre los mismos panelistas, siempre los mismos expertos, siempre los mismos temas, y los temas tratados superficialmente, porque lo otro cuesta, y que hemos visto en los medios de comunicación. Yo esto lo voy a contar como vi la entrevista, la conferencia de prensa que dio Fernández en Argentina, o Macri en Argentina, bueno, distintas conferencias de prensa. La dupla Alberto. Alberto, porque Cristina se mantuvo eso es una estrategia calladita en estos días. Y veía que levantaban la mano para preguntar periodistas de 40, 50, 60, hasta 70 y hasta 75 años, con un aplomo, con una personalidad, con una cancha, y tú dices, ¿dónde están los periodistas mayores de 50 años en Chile? ¿En qué medio están? En general los medios digitales son todos mucho más jóvenes, y hay una reflexión ahí de que los que llevan más tiempo... y hay una pregunta interesante, ¿qué pasa con la industria y la capacidad de los medios? Mira una conferencia de prensa en Chile, ¿quiénes hacen las preguntas? Con suerte, un periodista de 28, 27, que está bien, yo no estoy en contra de eso,
pero siempre me gustó eso de la redacción argentina. Yo era muy amigo de un periodista que murió en Clarín, que se llamaba Rogelio García Lupo, y que escribió hasta los 85 años. Pero para la redacción, tener a García Lupo ahí era un manjar, literalmente, porque todo el mundo le iba a preguntar cosas. Y acá como que eso se fue perdiendo, esa posibilidad. Y se fue perdiendo con una lógica, la lógica de que si tú llevas a un periodista con menos trayectoria, con menos background, lo que logra es que la pregunta sea más superficial, que no traiga la historia a esa pregunta. Y creo que los matinales de la televisión van a eso, a la superficialidad. Ahí sí, perfecto. Entonces, claro, uno puede decir, sí, pero fíjense cuando reportean en las calles, cuáles son las preguntas que hacen. Fíjense los temas, cómo se meten, cómo buscan la espectacularidad, meterse al agua, meterse a esto, hacer la cosa, buscar las sensaciones, que está bien, me van a decir, sí, lo que pasa es que la televisión tiene que financiarse, pero ni siquiera así se financia, además les va mal. Entonces, ahí creo que la línea editorial es lo fácil y como siempre, prima el mercado, el negocio del empresario, etc. Sí, el tema de la industria, la precarización es lo que está detrás, la precarización del empleo, y yo creo que hay muchos de esos jóvenes que están muy incómodos de tener que hacer este tipo de prácticas para poder tener una pega, porque el editor, que la mayoría son hombres también, les pide que hagan este tipo de preguntas superficiales. El editor no quiere correr riesgo. Y yo creo que ahí también hay una variable. Me parece también que falta más pluralidad en términos generacionales, valorar las experiencias y también convivir con las experiencias digitales, con el mundo de trayectoria. No es el reemplazo de uno por otro, sino cómo tenemos a los mejores haciendo periodismo de calidad en investigación, los que están en televisión, en el mundo digital, y se complementan las miradas. Yo creo que muchos de esos jóvenes pasan a ser las caras visibles de un modelo que está precarizado. También quería hacer ese contrapunto. Ahora, con respecto a este tema, como para cerrar, algunas conclusiones. Falta pluralismo en las voces, está claro, lo hablamos en el primer programa, en este reportaje queda de manifiesto. Segundo, la ley de medios, que es una cuestión que se debe trabajar para mejorar la calidad de la producción, tanto en televisión, radio y en el mundo digital. También tener en el mundo de los medios una ley de medios donde el tema de la ética, la perspectiva de género, la mirada no sexista y discriminatoria, que acá en Chile la tenemos muy fuerte. ¿Cómo se titula frente a un mapuche? ¿Los terroristas? Eso pasa en Chile hoy, 2019. ¿Cómo se habla de una mujer cuando hay una historia que tiene que ver con lo judicial? ¿Cómo se indaga en sus vidas privadas sin ninguna ética? Y se cuestionan sus vidas, además. Entonces ahí tenemos una serie de variables que hay que hacerse cargo. Y es un debate presente. Y para finalizar, las invito a mirar el reportaje y hacer una contracultura también, comunicacional. Porque si todos los medios te dicen, este es el lugar donde debe estar, ojo, políticos quieren estar en un lugar que tiene muchas denuncias o también quieren aportar a que mejore la calidad del espacio donde están. Sí. Interpelación también. Sí, yo antes que terminemos el tema, quería solo agregar como unos pelos a la sopa de la conversación, porque a mí me interesa, o sea, porque a mí me parece súper interesante el vuelco en los matinales, o sea, creo que es interesante, por ejemplo, que tengan paneles amplios, o sea, que se amplifique. ¿Tú has estado en matinales? ¿Te tocó en algún minuto ir a matinales? Sí, claro, me ha tocado estar en matinales, los conocía desde antes, yo trabajé en algún momento en un canal de televisión, entonces conocía la lógica de antes y vi cómo fueron cambiando en su lógica, de los dos conductores a pasar desde una época en que eran muy de servicios, después muy de farándula, y hoy día están muy en lo informativo, de distinto tipo, y cómo se volvieron corales. O sea, muchos conductores y conductoras. Y sabes que a mí me gusta que haya muchos conductores y conductoras. Lo que pasa es que el tema es la seguridad que se les da a ellos o a ellas de poder estar para opinar. Si el tema es cuánta pega se hace de fondo editorialmente, cuánto trabajo hay para que puedan estar seguros de poder opinar de todo o de todo de lo que se va a hablar. Creo que ese es el tema. No es que el problema sean los matinales per se o la cantidad de gente que está ahí per se. Ese no es el problema. El problema es cuánto tú te tomas en serio lo que estás haciendo, o sea, cuánta pega hay detrás, sobre todo en un espacio que ha tomado una importancia, y eso para los matinales debería ser una buena noticia, digamos. Es una oportunidad. Es una oportunidad. Sí, verlo como una oportunidad. Yo también lo veo enorme en la instalación de agenda. Creo, y no sé si ellos se han ido dando cuenta, o sea, de hecho, la explicación de este fenómeno, por ejemplo, que a mí me pareció bien penosa, que apareció, no me acuerdo si en La Tercera o en El Mercurio, cuando le preguntaban por qué hoy día hay tantas duplas políticas, algún editor que salía sin nombre decía, bueno, porque nos sale más barato, porque no cobran.
El político quiere estar ahí, claro, gratis. Y a mí me pareció la explicación tan penosa, como diciendo, así como, no, mira, es que lo hacemos como casi porque nos conviene para el bolsillo, no por una decisión editorial, que yo decía, pucha, esto, si es así, porque lo decía alguien así, dice muchas cosas de lo que se está pensando detrás de un espacio que es tan importante y que ocupa tantas horas en la televisión abierta chilena. Es que esa es la eterna discusión y el argumento, ¿no? Es decir, tú para hacer periodismo necesitas recursos. En la medida que no tengas recursos, tu periodismo va a caer o vas a caer en la opinión, que la opinión es más fácil. Yo opino, no sé, que la Tierra es plana y llevo a una persona que opina eso gratis y tengo a todo el mundo discutiendo sobre ese tema. Los terraplanistas. Claro, o los vacuna antivacuna, a propósito de la polémica grande de la tercera. Como la segunda, la tercera. La tercera. En su Sí, reportaje. Claro, la tercera. La batalla, y ahí hay un problema. En igualdad de condiciones con los científicos. Es decir, ese tipo de cuestiones tiene que ver con los recursos, pero también hay una línea aquí interesada. Sí. Yo dejo hacer, yo voy despidiendo, yo voy haciendo equipos más pequeños, yo les voy quitando el presupuesto y voy aumentando el presupuesto para otras cosas, pero las disminuyo en esto del periodismo, hago otro tipo de notas que son más baratas. Es decir, hay una segunda razón y eso tiene que ver con lo que tú decías. Sí. También con una ley de medios que aquí permite que, no sé, el que tenga lucas se compre todo lo que quiera. Viene el grupo Prisa y se compra todas las radios que quiere. Bueno, y también, o se compra todos los canales, no sé, Andrónico Luxic. Y para agregar más pelos a la sopa, y también nos interpela a nosotros mismos, o sea, al desconcierto, a Clever, al periodista, porque cuando somos medios que estamos haciendo como la contramediática, ¿no? O sea, como tratando de instalar otros temas con lo que cuesta, instalar medios que puedan sobrevivir a la concentración que existe en Chile, también nos desafía a no caer en la misma ola, a no ser voluntaristas, o sea, a tratar de sobrevivir a expensas de lo mismo, de no ser rigurosos, de tirar lo primero que pasa, de insistir con notas, de no chequear las fuentes. ¿Por qué? Porque somos voluntaristas de instalar lo que queremos instalar. Que también es un cuestionamiento o una línea que tenemos que estar mirando permanentemente. Y ser autocríticos, claramente. Nosotros somos muy autocríticos en nuestra pauta y este tipo de reportaje en un medio digital lo hacemos todas las semanas. Tenemos reportaje de investigación y esto se piensa, cómo abordamos el tema. Vamos a buscar la fuente, chequemos la información con datos duros y eso es un trabajo y no sale de un día para otro, hay un ejercicio, esperar que nos llegue la respuesta, son 30 días, entonces tampoco acelerarnos tanto, sino decir nosotros tenemos una agenda propia. Es súper importante que los medios tengamos una agenda propia y si los medios se piensan, ojo, se tienen que pensar para producir este tipo de contenido. Por eso la gente tiene que entender cuando ve nuestros medios que nosotros no vamos a estar en todos. No vamos a tener todas las noticias, ni a todos los columnistas, ni a todos los entrevistados, ni vamos a cubrir. Nosotros prácticamente somos o medios de nicho, segundos medios, etcétera, que permiten ir encontrando estas diferencias, pero que no va a encontrar la globalidad de lo que espera de los otros medios. Y tiene que ver con los recursos. Es decir, si todos pudiéramos estar transmitiendo ahora por aire, digamos, con grandes antenas, estar en el cable, sería mucho más fácil, pero bueno, son espacios por los cuales nos vamos metiendo. Y aquí estamos, haciendo análisis y haciendo propuestas también. Hacemos el esfuerzo. Yo el quiero poner otro tema. ¿Tú quieres poner otro tema? Ya. El de las operaciones políticas vinculadas al periodismo. Y acá vamos a empezar todo es especulación, porque uno no puede meterse en la cabeza del editor ni del periodista que estuvo detrás de la nota. Pero me llamó la atención en la tercera del domingo, por ejemplo, una nota relacionada con el regreso de Rodrigo Peñailillo a Chile, que estaría pensando volver. Y donde que el PPD además lo estaría trayendo de regreso. Es bonita la escena, es como que el PPD va en masa a buscarlo. Entonces, claro, y lo trae de la mano. Uno dice, chuta, ¿qué pasó? ¿Qué me perdí? Que de repente alguien quiere resucitar a Rodrigo Peñailillo. Entonces uno empieza a pensar, lo pueden querer resucitar para que se reactive SQM y matarlo. Que sea un globo sonda del mismo Peñailillo y que diga, voy a tirar esto para saber si efectivamente hay agua en la piscina para volver, o alguien en el PPD que efectivamente cree que la G90 le puede ser de utilidad.
Entonces empecé a preguntar, después de leer este reportaje que hablan incluso que Rodrigo Peñalillo está pensando ser candidato a diputado. Hablé con gente que conocía a Rodrigo Peñalillo y me dice que no quiere volver. Está en Estados Unidos. Claro. Emplacé por Twitter a los que aparecen mencionados ahí, a Jaime Quintana, a Guido Girardi. ¿Y aparecen hablando o citados solamente? Como si que Girardi querría, que Quintana ya. dice no, que no sería hablando, muy bueno que volviera. Quintana andan diciendo por ahí, fuentes que cercanas. Vidal fue a... Y ninguno reaccionó, como diciendo, no, sabes que yo no hice nada. Pero todo el mundo me dice, no, ¿sabes qué? Para el PPD no es tema. Es decir, el mismo PPD que no están interesados en el cuento. Entonces, digo que cuando surgen noticias como esta, ¿cuánto de operación política hay? ¿Cuánto de efectivamente buscar un efecto o similar al observado en la nota, que Peñalillo vuelva, o que Peñalillo no vuelva, o que se reactive las causas contra Peñalillo, o que alguien se empiece a preguntar, bueno, Peñalillo, como pasó mucha gente en las redes sociales, que decía, bueno, Peñalillo está en Estados Unidos, ¿de qué vive? ¿No? Después de 4 años de dejar, o 3 años de dejar el último cargo que tuvo en el gobierno. Entonces, ese tipo de cuestiones, cuando pasan, y es muy a menudo verlo en los reportajes, personas que surgen, bueno, fue cuestionado también, incluso, bueno, nosotros también lo entrevistamos al periodista Oscar Landerreche con esta operación que de repente a través de una entrevista surge como candidato o precandidato presidencial. Hay como elementos de que hay que estar muy atento a este tipo de notas. Entonces alguien me decía, sí, pero fíjate que la tercera, en el suplemento, siempre habla de algo de Peñalillo. ¿No? Entonces hay una obsesión. Lo hemos visto contigo, así. De hecho, la obsesión es permanente, pero cuando hablaron de este programa en la tercera, dijeron, bueno, ¿y qué pasa? Que no le preguntan, como si nosotros estuviéramos aquí en un rol de periodista, a Bea Sánchez si va a ser o no va a ser candidata, ¿no? En su momento va a dar la exclusiva acá, eso sí. La exclusiva va a ser aquí, no para los otros medios. Es un tema que tenemos que conversar. Efectivamente, hay una agenda que está presente y que tiene que ver con este programa. Y que nos vamos a tocar todos estos temas. Es decir, no porque estemos con la Bea acá, estamos con su candidatura o no. Podemos estar como no podemos estar. Y podemos ser críticos también. Y por eso yo no vamos a criticar al desconcierto. Pero también, a partir de este programa, ¿qué hace la tercera? Se cuestiona, ¿la Bea va a ser o no va a ser candidata? Bueno, eso lo tendría que responder la Bea, pero nosotros no tenemos que preguntarle hoy día, cuando ella está y dieron el puesto el link del programa, claro, obviamente, exacto. Que mezquino. Ese tipo, exacto. Pero que detrás de estas notas, de repente uno dice, ¿por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué aquí? ¿O por qué surgen determinados? ¿O por qué es entrevistado determinado personaje en tal o cual tema? ¿Y viste la foto mirando el horizonte? Sí, no, analicemos la foto. Yo creo que eso es súper interesante. Esta es la versión digital. ¿Era la misma foto del diario? Yo no me acuerdo. ¿Es la misma foto del impreso? No me acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que eso es interesante de lo que plantea el Pancho a propósito de la agenda que instalan los medios de comunicación. El por qué hablan de repente de un personaje X. Y quiero insistir en eso, que los medios no son neutrales. La tercera tiene toda la libertad de hablar de la persona que quiera hablar. O sea, nosotros ahí nos estamos... El tema es que como en Chile los medios están tan concentrados, hay poca pluralidad para ver todos los medios de quienes están hablando, ¿no? Entonces se va concentrando en ciertos personajes que se quieren instalar. Y a mí me llamó inmediatamente la atención también la foto. Está la bandera chilena atrás. Sí. Claramente es una foto en La Moneda. Claramente. Muy antigua. Mirando hacia el horizonte. Me imagino que cuando era ministro del Interior todavía. Del segundo gobierno de Michelle Bachelet. De hecho, yo me estaba preguntando, qué bueno que ustedes lo dijeron, yo no sé dónde está Peñalillo hoy día, porque desapareció de la actualidad chilena. Pero es interesante entender que los medios no son neutrales frente a la actualidad. No es que la actualidad esté ahí y que los medios vayamos tomando todo de manera pareja, ¿no? Eso no funciona así. Los medios tienen una agenda, tienen una mirada política, una mirada cultural y social de lo que pasa. Entonces, por eso es que falta pluralidad para que esa mirada social, cultural y política sea amplificada a todos los medios que existen con sus distintas miradas ideológicas y políticas. A eso vamos. Y por eso nos llama la atención respecto a cómo se instala un tema. Porque cuando un medio instala un tema, después el mismo medio va a preguntar a los otros qué pasa con la avenida Peñalillo y se genera una suerte de noticia que después uno no sabe si tiene tanta base, ¿no? Se puede construir una realidad, porque eso es lo que se hace desde los medios. De hecho, cuando uno quiere entrevistar a un personaje, tiene que ir a una coyuntura a propósito de algo. Entonces, Peñalillo, ¿a propósito de qué? ¿Cuál es la coyuntura que genera la oportunidad
para que en la agenda de la tercera digan Peñalillo, hay que hablar de él. Yo creo que ahí es donde hay que leer entre líneas qué está detrás. La tercera y todo el grupo del Mercurio tuvo cierta obsesión con Peñalillo. Recordemos que Peñalillo fue portada de Luna en su minuto. El primer año de Bachelet fue el primer año de Bachelet en términos de logros, en términos legislativos fue muy bueno y Peñalillo era un hombre que estaba detrás. Y su propia caída, más allá de sus prácticas o la evaluación política que uno haga, tuvo que ver también cuando empieza a aparecer en estos medios masivos. Recuerdo una portada de Lun hablando de los ternos de Peñalillo y que se los hacía también este famoso hombre sastre de las estrellas. Y que no usaba ni billetera. Para que no se le Entonces, deformaran los ojo bolsillos. que ese tipo de notas que tú dices, son notas frívolas. No, ahí había una lectura también de clase, ¿eh? Porque era el personaje, el hombre pobre, el galán rural. Recordemos que se instaló una frase muy dura con respecto a él. Muy dura, muy peyorativa. Sí. Y eso se replicó. Y era como el hombre de Bachelet. Bueno, le daban a Bachelet por Peñalillo, pero creo que también hay una variable ahí de cómo se mide a este personaje, y creo que la tercera y el Mercurio fueron muy hábiles en cómo también condujeron la lectura del personaje. Lo inflaron, porque te inflan, y después la caída es mucho más atractiva para estos medios también. Yo también pondría ahí una lectura crítica, y él particularmente genera muchas cosas. Pero qué bueno que tocaste lo del tema, se me había olvidado y lo traje a la mente a propósito de la figura de Peñalillo, esa mirada muy clasista que había respecto a quién era ese ministro del Interior, que incluso bastante clasista no de la elite, para la figura de Arenas, que fue el ministro de Hacienda también. El negro Arenas, le decían, o sea, y la prensa hablaba el negro Arenas, el negro de Harvard, eso en Chile, recientemente de un clasismo, y también con temas racistas, porque era el que no pertenecía a la élite. Exacto, y había una lectura de los medios de comunicación, ¿y cuál es el trasfondo de eso? Que creo que es muy interesante instalar, y que bueno que lo recordaste, que es, ¿a quién se le permite estar en un círculo de élite? ¿A quién se le permite en Chile llegar a un ministerio? ¿A quién se le permite estar en cargos de poder y a quién no? Entonces creo que más allá, insisto, de lo que efectivamente pasó con Peñalillo, porque está fuera, y ahí viene todo lo que pasó con el Servicio de Impuesto Interno y las investigaciones abiertas. La relación política de dinero. Sí, y eso yo ahí no voy a entrar en eso porque efectivamente hay una investigación que tuvo razón, pero me refiero a la instalación en el momento en que no sabíamos nada de eso, pero había una instalación muy clasista y siempre cuestionadora. En la cobertura. En la cobertura de dónde venía este personaje y por qué estaba en este cargo de poder, y venía de los propios medios de comunicación, de una manera efectivamente muy clasista, con todos esos epítetos. Me acuerdo perfectamente de quién era ministro del Interior y de quién era también el ministro de Hacienda, los dos fuera tempranamente del gobierno de Michelle Bachelet. Después del primer año, que había sido el mejor momento, bueno, después vino Cabal, es interesante ver y cómo estaban todas las notas de economía también, asociado de que la economía chilena era un desastre, y sabemos que en la práctica estaba muy manipulada también el titular con respecto a la economía. Así es. Operaciones. Vamos a poder profundizar más. Tenemos más información que vamos a ir trabajando. Los títulos, el tipo de fotos. El otro día cuando Clever subió me gusta este afiche que ponen el título que fue y cómo debería ser, ¿no? Y daban el ejemplo de la votación para el toque de queda infantil o juvenil. Y decían, 97% aprueba toque de queda juvenil. Y el título, ¿cómo debería ser? Apenas menos del 10% votó en plebiscito para determinar un toque de queda. Sí, ese tipo de cuestiones es importante tener. Y hay que hacerlo. Pero ¿cómo nos van metiendo los temas? Sí, efectivamente van entrando. Y ahí es donde nosotros, desgraciadamente, también caemos. Y caemos mucho. Porque luego vamos entrevistando, vamos comentando, vamos haciendo un análisis a partir de esta agenda que nos construyeron. Y como decían ustedes, yo siempre retomo una frase de Bernardo Higgins. Decía, Bernardo Higgins. Yo me dejaste sorprendida, yo jamás citaría a Bernardo Higgins en mi vida. Ahora lo vas a empezar a citar. A ver, no sé. ¿Qué frase? No sé si lo dijo él o lo copió. En 1810 decía, en la libertad de expresión está el veneno y está el antídoto. Y es una frase espectacular. Es decir, porque cree absolutamente en la libertad de expresión, ya, a pesar de ser el dictador y todo el cuento. Y que mató a gente. Tiene que ver con lo que planteamos, el pluralismo. Mientras más medios haya, más posibilidades hay que estas operaciones políticas queden rápidamente, o estas operaciones periodísticas se deslaven. Y ahora, y lo hemos comentado muchas veces, no sé si lo comentamos en el programa anterior, el tema de las agencias de comunicaciones, ¿no? Que son, esos sí que son megamedios. Hoy día con, no sé, 100 periodistas, 60 periodistas trabajando e influyendo en la pauta
Eso tenemos que hacer un programa con un Solo con vamos a invitado o hacer ese- invitada sí, para exacto. hablar efectivamente de ese tema en específico, Porque- que yo creo que es bien desconocido para la gente como opera, el Por- lobby de las comunicaciones. Exacto, porque los equipos periodísticos se reducen y hay que hacer Sí. y llenar y confeccionar diarios, programas de radio, televisión, revistas, entonces, y páginas web. Y llegan muchas veces las informaciones interesadas. Y en el periodismo siempre hemos vivido la información interesada, porque ¿quién más interesado que alguien como que está siendo afectado por una noticia que nos cuente lo que está pasando efectivamente, o que está siendo afectado por un jefe para que entregue la información contra ese jefe? Lo vemos en el ejército hoy día, y el tema del espionaje, que ojalá alcancemos después a hablar algo al Sí. respecto. Pero hay mucho interés, entonces, pucha, que es difícil, porque claro, la gente nos critica permanentemente y tienen razón en criticarnos, pero también es muy difícil poner un filtro a esta presión que existe en la sociedad a través de este tipo de cosas, medios de comunicación, medios internacionales, la forma, incluso que lo vamos a conversar después, el tema de cómo analizamos a Argentina, a Cristina Fernández y a Alberto Fernández y a Macri, etcétera. Todo eso viene ya precocinado. Ahí es donde hay que tener un ojo crítico. Yo creo Sí, que claro, siempre pero la el ojo lectura crítico no siempre funciona. Y ahí puedes tener errores o de repente darse cuenta, estamos amplificando un discurso interesado, nosotros demos la otra lectura. Y ahí es donde tenemos que estar siempre pensando. Yo creo que la capacidad que tenemos los medios digitales independientes es que todavía podemos pensar en la precariedad de recursos, lo que sea. Nuestro capital es la creatividad, la otra mirada y siempre hacernos otras preguntas. Para nosotros en el Desconcierto ha funcionado en términos de crecimiento, de consolidar un equipo y con participación. Ojo, porque esto se construye en equipo. No puedes hacer esto desde una voz. Sola cabeza. Claro. Una sola Sí. cabeza jamás va a pensar un Sí, medio. Tú tienes que articular, generar las redes, colaboración, identidad con el medio. Pero eso se construye y es a paso lento, o sea, no es una cuestión de un día para otro. Hay un descrédito de los medios de comunicación en general. Sí. Y hay un cuestionamiento y una rabia también por sentirse que los están manipulando. Bueno, de hecho yo quería tomar varias cosas que se han dicho acá para pasar a lo próximo, que es a propósito de esa pregunta que se hace varias veces en las redes sociales respecto a ¿y por qué? Hay gente que dice, esto no va a salir en ningún medio, y pone una foto o instala una noticia, o se pregunta, ¿y por qué esto no sale en ninguna parte? Y yo quiero tocar algo de eso ahora, y que tiene que ver también con algo que mencionábamos antes, que es el clasismo que puede haber en los medios de comunicación. Lo mencionábamos a propósito de la figura de Peñalillo y de Arenas, que fueron ministros del segundo gobierno de Bachelet, pero también lo quiero mencionar a propósito de una noticia muy escalofriante, que en los medios de comunicación se tomó muy poco, y a mí me llamó la atención que en los grandes cuerpos de reportaje, donde se entra en profundidad en ciertos temas, tampoco se tomó. Y fueron los 5 muertos baleados en Puente Alto, en una casa de tragamoneda, y que fue un tema tremendo. Quiero destacarlo, y lo pongo acá a propósito de Lucía Damer, que es, que es panelista nuestra en Cívico, Del otro programa. Lucía es analista experta en seguridad, entonces por eso le llamó la atención. Ella lo que hace es citar a un Twitter de la subsecretaria de Prevención del Delito, Katy Martorell, porque ella acompañó al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que había por Twitter además, y es interesante las formas de comunicación, ¿no? El mismo alcalde Joaquín Lavín había por Twitter hecho una suerte de denuncia señalando que había una forma de robo en ciertos tramos de la avenida Kennedy, y que estaba muy preocupado por eso, recibía muchas denuncias constantemente. Y la subsecretaria de Prevención del Delito hace una pauta con Joaquín Lavín y ella misma lo sube a las redes para reforzar la seguridad, lo que me parece bien. O sea, creo que es parte del rol de la subsecretaria, no tengo ningún problema con eso. Lo que hace Lucía Damer es tomar esa noticia de la Subsecretaría de Prevención del Delito, recordemos que Lucía está siempre en temas de seguridad interna y externa, y se hace de manera irónica, se hace esta pregunta y dice, muy bien, a propósito de la actividad de la subsecretaria con el alcalde de Las Condes por los robos en la autopista. Dice, pero me perdí la noticia similar sobre las acciones concretas por el tiroteo que dejó 5 muertos en Puente Alto. ¿O no hubo visita y punto de prensa? Y se lo pregunta de manera irónica, y yo lo quiero amplificar a los medios respecto a las coberturas. Y esas coberturas también se traslapan a la mirada de la autoridad respecto, y esto no es una autoridad de un solo gobierno, en general la autoridad mira la comuna de Las Condes y Vitacura
de una manera y mira a Puente Alto y otras comunas de otra forma. Y los medios de comunicación también. A mí me llama mucho la atención cómo un tiroteo que deja 5 personas muertas ha tenido una cobertura bastante menor a otro tipo de, hechos delictuales, si queremos poner esa estampa, ¿no? Lo que pasa en ciertas comunas de Santiago, para qué decir en ciertas comunas de Chile, tiene una repercusión en los medios distinta a si pasa en otras comunas, también regiones. Es distinto lo que pasa en la Araucanía a si pasara en Santiago, la repercusión que tendría en los medios de comunicación. O para qué decir si pasa en Arica o Punta Arenas, yo creo que ni siquiera casi nos enteramos en Santiago. Entonces, esa instalación me parece que es un debe que tenemos todos los medios de comunicación respecto a cómo miramos y cómo tenemos la instalación puesta de qué pasa con alguien o un incidente en Puente Alto respecto a uno en Vitacura o Las Condes. Sí, y eso se ve en la cobertura, o sea, esto es medible. Si tú tomas el número de notas que se han hecho en medios escritos y en televisión, o el tiempo en televisión fue bajísimo versus los portonazos en Vitacura o cualquier episodio en Vitacura, Las Condes, donde vive menos gente, pero son los que tienen más poder económico y político, que en Chile van muy de la mano. Entonces los medios también reflejan eso, y creo que aquí la pregunta que se hace Lucía es una reflexión que deberíamos hacer más profunda como sociedad. La desigualdad se expresa en todas las formas. Es una desigualdad profunda, y considerando que el alcalde de Puente Alto además es RN, Germán Codina, y uno no vio que hubiera un despliegue gubernamental al territorio. De hecho se presentaba como un ajuste de cuentas, ¿no? Como una cuestión que quedó un poco en la nebulosa, nadie fue a investigar qué estaba detrás. Y en un espacio público, que una persona haga un tiroteo y hayan personas inocentes que mueran, eso es un tema que nos debe alertar con el tema del manejo de las armas. ¿Cuál es el fenómeno que se está dando respecto a nuevas formas de expresión del delito o estos espacios de la lógica de exterminar a un otro, pero con espectacularidad? Yo creo que aquí hay reflexiones profundas que deberíamos hacer como sociedad. Y otras más que creo que también entran y no entran en el debate de la misma manera, y que es el temor que se genera en la población. Porque, ¿qué pasa con toda la población que está en torno al delito de los 5 muertos en este tiroteo en Puente Alto? Me imagino el terror que deben sentir, el miedo que se instala, las familias que pasan habitualmente por ahí, lo que sienten en ese momento, que es el mismo temor y miedo que sienten familias en todas partes de Chile cuando hay delitos que suceden en su entorno. Sí. Porque esas familias, su temor se trata de una manera distinta que el temor de otros. Y eso es muy conmovedor a propósito de una sociedad que está muy aterrada de la delincuencia. Entonces, cuando se instalan todos estos grandes discursos de seguridad, pero en realidad tú te guías más por la atención mediática o por una cosa más parafernálica, o miras a la gente de maneras distintas según donde ocurra, y los medios siguen esta desigualdad, me parece que flaco favor le hace a esa sensación de inseguridad que puede extenderse. Y que es muy legítima esa percepción. Muy legítima. Sí, y efectivamente esta noticia no deja de ser espectacular. Por lo tanto, uno tiene todos los ingredientes como para que sea una noticia que sea muy explotada. Y de hecho, hemos tenido más debate respecto al tema de las armas cuando ocurre un tiroteo en Estados Unidos que al que ocurrió acá. Efectivamente, efectivamente, había páginas completas. Ahora, yo creo que quizá todavía es una noticia que está en desarrollo, y creo que la primera etapa quizá la tomaron como más un hecho aislado. Por eso creo que reaccionaron de esa forma. Habría que ver cómo viene a futuro, pero efectivamente cualquier cosa que ocurra dentro del marco de la región que vive la gente con más plata es tomada de una manera distinta que esto que ocurre en comunas que además cuando se tratan este tipo de noticias se lo hace con un sesgo, ¿no? Un sesgo de que, bueno, pasó en Puente Alto. De hecho, el nombre dice Puente Asalto, hay una serie de construcciones de ese tipo, y eso lo hablan en la cotidianidad, y hay medios que reproducen eso en cómo hacen la cobertura. Claro. Ahora, yo creo que también aquí el tema del provecho electoral, y una vez más volvemos a Lavín, volvemos al tipo de campaña que está haciendo, que indirectamente, bueno, la subsecretaria lleva mi apellido, sobrina. Declare hay conflicto de interés en segundo grado. Katy Martorell es Martorell ligada a Martorell, Pancho Martorell. Sí. Muy bien. Es ligada a los Martorell. Pero se juntan así como en veraneo. Su abuelo era mi tío abuelo, y
su bisabuelo era mi tío abuelo y mi padrino, Agustín Martorell. Así que, ella es militante RN y... Ella es militante RN, exacto. Entonces yo creo que efectivamente también hay que estar cautelando el tema de las autoridades en este tipo de cuestiones, porque cualquier cosa que pasa también puede ser muy preocupante. Yo he pasado miles de veces por Manquehue con Kennedy y nunca he visto rodando nada. No sé si efectivamente ahora han aumentado muchísimo, como dicen, y si no se trató de uno o dos casos aislados, aprovechando ¿cómo se llama? El taco que se produce ahí a determinadas horas. En un momento fue el puente de la dehesa también, entonces dolor de seguridad. Creo que hay un aprovechamiento electoral y creo que las autoridades no debieran caer tan rápidamente en el juego de, bueno, está obvio que es parte de la misma ¿Cómo se construye el titular? Están construyendo la candidatura de Lavín. Pero ojo con eso, estar muy atentos mirando cada una de estas cosas, porque acuérdense que la derecha es muy particular y muy incisiva para anunciar todo tipo o atisbo de intervención electoral, pero cuando lo hace, no existe. O sea, y lo hace permanentemente, o sea, tiene los medios que son parte tienen la propiedad de esos medios y lo hacen en forma permanente y descaradamente. Entonces, ojo que el que sacan a la pizarra es al de izquierda por cualquier cosa y ellos, la verdad es que pasan inadvertidos, porque eso está naturalizado, que es lo más complejo. Sí, ahora amplificando un poquito el tema de la delincuencia, de la seguridad pública o la seguridad humana, como lo dice el alcalde de Arica, que me interesó mucho el concepto, porque es un poquito más amplio que solamente hablar como de seguridad policial, ¿no? Pero la ONU lo tiene establecido, seguridad multidimensional y seguridad humana. Exacto, y qué bueno instalarlo además en el discurso político, porque creo que estamos muy pegados como en la seguridad más policial. Me parece que, y amplificando esto, creo que también es interesante cómo los medios de comunicación se han ido sumando, y nos hemos ido sumando, yo creo muchas veces. Yo he estado siempre trabajé muchos años en medios de comunicación, y había que darle una vuelta siempre más para no caer en esa vorágine de la noticia policial y del sobregiro de las noticias policiales. O sea, Chile tiene esta cosa tan extraña del desacople entre las cifras reales de delincuencia y el temor a la delincuencia. Y eso tiene muchas explicaciones. Y no pasa solamente en Chile, sino que pasa en muchos países. Y ese tipo de temor es muy usado políticamente. O sea, si hay un tema que es muñeca política, tiene que ver con la seguridad humana, seguridad pública. Es un tema que se ocupa mucho a nivel político. Y por eso estamos llenos de leyes cortas antidelincuencia. O sea, es un clásico, ¿no? Cada vez que pasa algo, hay una ley corta que ofrecer y que habitualmente apunta a lo mismo. Y los medios de comunicación creo que toman poco distancia, o tomamos poca distancia, hay poco análisis. Yo en el último tiempo trabajé solo en medios en que casi no hacíamos notas policiales. Estábamos en otros espacios de discusión, o lo tomamos de esta manera, como una cosa más de discusión un poquito más larga, porque es interesante meterse un poquito más en profundidad y no solamente en la superficie, porque la utilización política del miedo a la delincuencia, bueno, genera este desacople también del miedo desatado a la cifra real, y eso hace que el enfrentar realmente los casos de delincuencia termina solamente en parafernalias, leyes cortas. Entonces, y eso los medios, ¿cuánto colaboramos? Hay mucho efectismo con respecto a la cobertura. Sabemos de que en los grandes temas de seguridad se plantean la seguridad ciudadana. Cuando se creó Paz Ciudadana, ¿dónde se juntaban? En el Mercurio. Bueno, ojo, ¿quién lo creó? ¿Quién lo creó? Entonces, ojo, sí, que claro. aquí hay elementos concretos de hacer un mapeo de actores políticos, comunicacionales, y cómo eso también fueron los titulares permanentes, cómo las policías se centraba en los delincuentes, al delincuente se le llamaba terrorista, ojo que se empieza al mapuche, se lo lleva a lo delictual, ojo que cuando es un defensor de la tierra se le pone la categoría de que está en contra del establishment. Entonces aquí hay toda una construcción ideológica detrás, y los usos y abusos e instrumentalización del concepto de seguridad ha sido históricamente, bueno, han habido guerras, todo se justifica con temas de seguridad. Sí. Ahora, sabemos que el tema de la seguridad es preocupante y sabemos que existe y que hay que abordarlo. El tema es cómo se lo aborda. Porque efectivamente vemos que las distintas campañas lo han usado. Lo usó Piñera 1 y lo usó Piñera 2. Piñera 1 no resolvió el tema de la seguridad y Piñera 2 tampoco. Y las cifras de las políticas públicas fueron muy deficientes. Esto demuestra claramente que es una instalación que se da en las sociedades modernas, en ciudades que crecen y en un modelo también de sociedad
que genera este tipo de actuaciones, porque se busca también el éxito y el enriquecimiento rápido y eso también promueve la delincuencia. Pero además da la tremenda desigualdad. Y si no fijamos la desigualdad como uno de los problemas prioritarios, obviamente que la cifra de delincuencia. Entonces hay que atacarlo desde el punto educacional, cultural. Y no sirve el tema de más policía, pena de muerte, ¿Qué es lo que se ha aplicado? que es el discurso que utilizan los Bolsonaro, los Trump, y que empiezan a echarle la culpa a los factores que atemorizan a la población. La inmigración, los mapuches, lo que es el otro distinto, diferente, el pobre. Entonces se tiende a criminalizar. Entonces, efectivamente, ¿hay problemas de seguridad? Hay problemas de seguridad. ¿Cómo lo abordamos? Globalmente. ¿Sirve que los medios asusten con la...? No sirve. Y ahí cuando los medios asustan y vienen las leyes cortas, porque es como la reacción primera de diputados y senadores que dicen cómo me pongo en la buena con mi electorado. Y ahora estamos viviendo, yo creo que un fenómeno que va a apuntar en esa dirección. Lo ocurrió en Argentina, no sé si podemos pasar de ese tema. Sí. ¿Sí? Nos queda poquito tiempo, pero démosle. Esto es colaborativo. Esto es Sí. colaborativo. Que tiene que ver con lo mismo también. Lo ocurrido en Argentina está haciendo que muchas voces de los sectores que hoy están en el gobierno se levanten y digan, bueno, ojo, mira Macri, mantuvo los bonos, mantuvo ciertas cosas, el ajuste no fue todo lo que hizo, no fue tan de derecha como querían, y miren cómo terminó, 47-32. Vemos que se levanta la voz de Kast, pero también se empiezan a levantar voces en Renovación Nacional y en la UDI, que apuntan nuevamente a retomar un gobierno más de derecha, y un gobierno más de derecha es un gobierno más desigual, es un gobierno más preocupado de poner el acento en la seguridad policial o el Estado policíaco, es un gobierno más represor y es un gobierno de mayores ajustes en lo económico. Entonces, ojo con esto porque nos están instalando a través de lo ocurrido en Argentina como que la derrota de Macri obliga hoy a Piñera a ser más de derecha. Y esa lectura es muy falsa por la evidencia, porque a Macri le va mal con una Patricia Bullrich, que es una ministra del Interior, que criminaliza, que hace declaraciones inaceptables desde el punto de vista ético, el caso de Santiago Maldonado, u otros casos, la cruenta lucha contra el pueblo mapuche también en Argentina, las invasiones a poblaciones, también con un clasismo profundo. Entonces, el discurso de Macri sí fue muy neoliberal, la reducción de todos los subsidios, o sea, sí aplicó políticas neoliberales y le fue pésimo. Hoy en día, toda la prensa internacional que hacía un blindaje mediático a Macri, estamos hablando del Times, medios, la revista Forbes y otro, y diciendo la debacle de Macri. No hay ningún medio del establishment financiero político que le preste ropa porque su gobierno ha sido absolutamente desastroso. Los argentinos son mucho más pobres, les eliminó los subsidios de luz que eran claves para sobrevivir, la gente está con un porcentaje de pobreza e inflación altísimo y son políticas neoliberales. O sea, Macri sí aplicó políticas neoliberales y lo hizo muy mal, además endeudándose con el FMI, pidiendo plata en la lógica tradicional del neoliberalismo, reducción del Estado. Entonces, ojo que Macri le va mal por ser de derecha en una sociedad que es mucho más de bienestar en Argentina, una sociedad crítica, y en Venezuela, en la Argentina-Venezuela, ese discurso de odio o de miedo ya no tiene ningún efecto. Argenzuela, ¿no? La Argenzuela que trataron de instalarlo, o que un Bolsonaro, ¿tú crees que a la población argentina les parece un personaje legítimo y creíble? Bolsonaro que vaya a pedir voto, si Bolsonaro y Trump se llamaban por teléfono antes, hay que apoyar al amigo Macri, está claro que esos personajes y esa derecha hoy en día está en la debacle. Les propongo que para el próximo capítulo podamos traer una mirada respecto a los titulares en Argentina. Sí, porque Clarín y La Nación, al día después de las elecciones, los que sean blindaje, todos, yo leía Página 12, vi El Destape, vi Clarín, Nación, los dos medios clave en contra de Cristina fueron los dos medios que todos titularon igual, no hubo ninguno, ahí el auto era el mismo color como tú decías la vez pasada. Incluso los de Chile. Incluso los de Chile tuvieron que decir 15 puntos abajo, es una debacle, es una gran pérdida de Macri. Y bueno, lo han dejado solo. El amigo Piñera, que lo tenían amigos en conjunto, tuvieron reuniones. ¿Qué pasó con las reuniones? Que andaban abrazados. No. Ojo que Piñera está quedando solo. Yo no sé, ir más a la derecha, yo creo que esa lectura le va muy mal. Vizcarra le fue mal. Vizcarra que es el que llega después de Kuczynski, el electo de Perú de derecha.
Así que yo estamos a punto de terminar y no quiero dejar de mostrar lo último que quiero mostrar porque podemos dejarlo de Argentina para revisar la próxima semana. Revisemos todos los titulares y la cobertura. Pero quiero mostrar, vamos a sacar a Macri, quiero mostrar esta foto para cerrar porque no podemos dejar de mencionarlo. Ahí va al centro Alberto Espina, el ministro de Defensa, y lo que sostienen varios periodistas que son del Congreso son carteles que dicen la libertad de prensa fortalece la democracia, espiar a la prensa daña la democracia, y esto tiene que ver con lo que se conoció por un reportaje de La Tercera sobre el espionaje a personas que estaban denunciando la corrupción en el ejército. Entre ellos el periodista Mauricio Weibel. Se conoció, recordemos, el autor del Milico Gate, y que es un reportaje profundo, después un libro a propósito de lo que pasó en el ejército, y que dio paso después a esta tremenda investigación que está haciendo la ministra Romy Rutherford adentro del ejército, y que la verdad es que como que tira de un hilo y van saliendo varios hilos porque hay corrupción en el ejército muy amplificada. El ministro de Defensa, para mi gusto, no ha estado a la altura, porque lo que hizo fue retransmitir lo que le dijo el comandante jefe del ejército, no tomar posición cuando le dicen que el ejército estaba con plata de todos nosotros, porque así se maneja el ejército, espiando a la gente que denunciaba los casos de corrupción, incluso periodistas que no son integrantes del ejército. Así que, bueno, de partida, todo el respaldo a Mauricio Weibel acá, porque ha hecho una pega increíble, pero también que el ministro no esté de adorno. Sí, aquí los ministros de defensa en este país tienen que dejar de estar de adorno. Esta situación no solo hay que condenarla, hay que investigarla. Exacto. Y yo creo que además asociarla a todos esos hechos que robos de computadores, asaltos a oficinas vinculadas a investigaciones, asaltos a hay un redacciones. Hay un patrón y pueden estar o no. Por eso hay que investigar relacionada, porque efectivamente si es que un robo además se suma a este espionaje, estaríamos en una situación bastante complicada que pone en riesgo a la libertad de expresión en el país y además obliga a hacer denuncias a nivel internacional de lo que estamos viendo. Absolutamente. Nuestra democracia nuevamente en crisis desde el punto de vista de la libertad de expresión y los medios. Recordemos que también se han judicializado muchos más casos. Los medios estamos recibiendo muchas más querellas producto de hacer investigaciones. Así que ojo que los poderosos también han hecho una arremetida con estas prácticas que son inconcebibles en una democracia. O sea, esto es grave y hay que estar alerta e investigar. Vamos a sacar nuestros propios cartelitos. Sí. Vamos a estar ahí. Y Espina con cara de póker ahí parece, ¿no? No le vemos todavía una reacción. Los carteles, por lo menos. No está mirando los carteles. No está mirando los carteles. Ya, nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Esta es la suma de todos los medios. Hablamos de la industria concentrada mediática en Chile, los efectos para la democracia. Nos miramos críticamente también a nosotros mismos. Somos un programa colaborativo de medios de comunicación en Chile, una experiencia bien inédita. Francisca Quiroga del Desconcierto, Pancho Martorell del Periodista, desde Clever también. Chao, chao, que lo pasen muy bien. Compártanos. Sí, claramente. ¿Qué está detrás de un titular? O mejor dicho, ¿quién? ¿Quién me habla con un titular de Canal 13 o de Mega? ¿O en la portada del Mercurio o de La Tercera, del Desconcierto? ¿O en un titular del Periodista o un titular de Clever? ¿Quién pone el marco de lo que se habla y de quién habla? Los medios de comunicación no son neutrales y es bueno saberlo. Pronto, la suma de todos los medios.